¿Sabías que la marca de relojes más lujosa del planeta nació gracias a un niño completamente solo en el mundo? Parece un cuento, pero es real. Imagina esto. Tienes 12 años, pierdes a tu mamá y unos meses después también a tu papá. Nada de herencias gigantes, ni familias elegantes, ni cenas con cubiertos de plata. Hans Wilsdorf, el fundador de Rolex, empezó su vida con lo único que nadie envidia: la soledad. Fue enviado a un internado, lejos de todo lo que le recordaba a su hogar. Y aunque cualquiera pensaría que eso lo rompería, en realidad fue ese mismo vacío el que lo obligó a convertirse en alguien fuerte, disciplinado y obsesionado con no volver a sentirse pequeño ante el mundo. Yo siempre digo que a veces las historias más grandes nacen cuando no te queda nada que perder. El joven Hans no tenía una familia que lo guiara, pero tenía algo más silencioso y poderoso: una curiosidad insaciable. Mientras sus compañeros soñaban con aventuras, él soñaba con engranajes, con la precisión y con ese clic perfecto del tiempo moviéndose sin fallar. Cuando terminó sus estudios, consiguió trabajo en Suiza, en una empresa de relojes. Ahí no era el dueño, ni el inventor estrella, ni el jefe. Era solo un chico que escuchaba más de lo que hablaba y aprendía mientras los demás presumían. Era tan disciplinado que terminó dominando dos cosas clave: los idiomas y el gusto por la perfección. Sin darse cuenta, se estaba volviendo la mezcla perfecta entre comerciante, artesano y visionario. Con el tiempo, consiguió trabajo en una fábrica que exportaba relojes a todo el mundo. Ahí descubrió algo que lo marcaría para siempre: la importancia de la reputación. No vendían baratijas, vendían prestigio. Hans entendió que un reloj no era solo un aparato para saber la hora. Era una declaración silenciosa del tipo de persona que eres. En esa época, los relojes de mano se consideraban cosa de mujeres, mientras que los hombres usaban relojes de bolsillo como símbolo de fuerza, herencia y estatus. Y aquí viene una de esas cosas que separan a la gente común de los creadores de leyendas. Hans vio futuro donde los demás veían una moda pasajera. Mientras viajaba con su elegante maletín lleno de relojes, se convirtió en un observador profesional. Veía la reacción de la gente, los gestos, lo que admiraban y lo que criticaban. Tenía 24 años cuando tomó la decisión que cambiaría su vida: dejar de vender relojes de otros y empezar a construir los suyos. Londres fue su punto de partida, porque si querías conquistar al mundo, primero tenías que conquistar el lugar donde vivían quienes lo influenciaban. Se asoció con su cuñado, empezó importando piezas desde Suiza, y poco a poco fue ensamblando la idea de lo que un verdadero reloj debía representar: precisión, resistencia y elegancia. El nombre Rolex llegó después. Hay mitos, hay teorías, y él mismo dijo un día que simplemente lo soñó. Pero lo importante no fue cómo apareció la palabra, sino lo que logró provocar. Era corto, fácil de recordar y sonaba caro, incluso antes de ser famoso. Ya con la marca registrada, Hans empezó a transitar del comercio a la creación, del vendedor al símbolo. Y lo más impresionante es que todo esto lo hizo cuando los relojes de pulsera aún eran vistos como frágiles y femeninos. Cualquiera habría dudado. Él no. Aquí te dejo un dato curioso. Antes de hacerse famoso, Hans enviaba algunos de sus primeros relojes a joyerías sin su logo. ¿Por qué? Porque quería demostrar que la calidad hablaba antes que el nombre. Y cuando esas mismas joyerías empezaron a pedir más de esos relojes misteriosos tan precisos, fue cuando entendió que estaba listo para convertirse no en un vendedor, sino en un estándar. En 1910, Rolex recibió el primer certificado oficial de precisión jamás otorgado a un reloj de pulsera. Fue como decirle al mundo: sí, esto es pequeño, pero es mejor que cualquier otro. 4 años después, recibió el certificado de cronómetro suizo oficial. 2 golpes seguidos a la tradición que decía que lo masculino era grande y pesado. Rolex demostró que lo poderoso es lo que permanece preciso, no lo que ocupa espacio. La marca siguió creciendo, y Hans siguió obsesionado, no con el dinero, sino con la perfección. En 1926 creó el primer reloj hermético, sumergible, sellado y prácticamente indestructible. Y aquí viene otro momento histórico. Para publicitarlo no usó un anuncio común. Le entregó uno a una nadadora llamada Mercedes Gleitze, que cruzó el Canal de la Mancha mientras llevaba un Rolex puesto, horas en el agua helada, y cuando terminó, el reloj seguía funcionando perfecto. Marketing nivel, mejor que cualquier comercial de la historia. Años después llegaría otra obra maestra: el rotor perpetual, el mecanismo automático que hoy en día lleva absolutamente toda la relojería moderna en su ADN. Hans no solo creó un reloj, perfeccionó el concepto del tiempo portátil.
Para los años 30 y 40 ya no era solo un accesorio para ricos, era un símbolo de logros reales. No se heredaban porque fueran recuerdos, sino porque eran prueba de una vida bien vivida. El tiempo convertido en legado. Y cuando la marca se volvió tan resistente que hasta pudo acompañar expediciones al Everest, el mensaje quedó claro. Rolex no es lujo porque es caro. Es lujo porque conquista lo imposible. No sobrevivió en la muñeca de gente poderosa, se volvió parte de su historia. Imagínalo, un huérfano sin herencia ni apellido, termina fabricando el reloj que acompaña a la gente que dirige países, rompe récords y desafía montañas. Si eso no es reinvención, no sé qué lo sea. Con los años, Rolex no cambió sus principios. Sigue apostando por la calidad antes que por la publicidad. Sigue cuidando su reputación más que su producción masiva. Y tal vez esa sea la razón por la que comprar un Rolex no es solo comprar metal y engranajes. Es comprar una promesa. Lo que vale, perdura. Hoy la marca mueve miles de millones al año, y aún así conserva ese aire silencioso de «no necesito presumir, se nota». Si te das cuenta, la historia de Rolex no es la historia de un reloj. Es la historia de alguien que empezó con 0 ventajas y lo apostó todo a la excelencia, no a la fama rápida, no a la moda del momento, al legado. Y me gusta pensar que eso explica por qué tantos hombres usan un Rolex como símbolo de haber llegado a un punto importante en sus vidas. No dicen «lo compré», dicen «lo gané». Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar la historia detrás del brillo. Yo creo que todos, a nuestra manera, tenemos un internado metafórico. Es el lugar donde la vida nos pone a prueba antes de dejarnos brillar. Y cuando escuchas historias como la de Hans, te das cuenta de que el lujo real no es el oro. Es la disciplina que te permitió conseguirlo. Si quieres más historias de empresas contadas de forma sencilla, con humor y sin complicaciones, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios qué marca quieres que cuente en el próximo video. Nos vemos en la próxima.